Hola amigos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Bienvenidos a su programa La Tertulia de Amigos, aquí en Radio Solidaria y Solidaria Televisión, con un tema interesante, con un tema de carácter bíblico, un tema que vamos a tratar junto con Carlos Reyes. Carlos, bienvenido. ¿Qué tal? Un placer, Alejandro, poder estar aquí con todos ustedes. Bueno, la esclavitud durante toda la historia es un tema que significa opresión, ¿no? Sí. Pero si nos acercamos a las Escrituras, ahí podemos encontrar la libertad. Pero el tema de hoy es la libertad de ser esclavo, ¿no? Es muy contradictorio. Entonces, la esclavitud lo tiene uno concebido como opresión. E indudablemente estamos, antes de conocer al Señor Jesucristo, nosotros estábamos con las cadenas, con los grilletes de la soledad, con los grilletes del pecado, con los grilletes de la falta de autoestima, en fin. Pero entramos a nuestra vida con Cristo y nos hacemos siervos de Él. Y ser siervo es ser un esclavo. Pero nos sentimos muy libres porque nos ha dado libertad. Necesitamos que nos desempaques este tema. Es que una de las cosas que tenemos que entender es que lamentablemente, aún dentro del mundo cristiano, nos hemos hecho algunos mitos o algunas enseñanzas donde hemos perdido verdaderamente la perspectiva de algunas cosas, como por ejemplo ser siervo. Entonces nosotros decimos, ahí viene el siervo del Señor, como que viene una gran persona. Y el siervo era el último, el esclavo. Así es. Entonces nos olvidamos de esa perspectiva. Muy bien. Y hemos caído en una idolatría del ministro de tal manera que eso nos lleva a perder verdaderamente la perspectiva del llamado. La perspectiva. Entonces, pero vamos al tema. Quiero invitarte a que leas, por favor, en Éxodo capítulo 21, versículos 5 y 6. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Cuando Dios llamó al pueblo de Israel, hizo un pueblo y lo sacó de la esclavitud de Egipto, Así es. le dio... Ellos tenían una conciencia de esclavitud como muy pocos, porque estuvieron 430 años como esclavos en Egipto. Entraron como libres, Sí. y terminaron siendo esclavos. Qué cosa, ¿no? Así es. Esa es la vanidad de confiar en Egipto. Pero bueno, pasemos a otra cosa. Entraron como libres y terminaron esclavos durante 430 años. Entonces ellos tenían una conciencia de esclavitud, y entonces sucede que cuando Dios les da a Moisés las leyes y los mandamientos, no solamente los 10 mandamientos, sino la ley mosaica, que estaba compuesta de 613 mandamientos, Así es. lo que hace es regular un montón de cosas, entre ellas el tema de la esclavitud. No es que Dios esté a favor de la esclavitud, pero la esclavitud estaba en el inconsciente colectivo de la sociedad en esa época, e incluso dentro del pueblo de Israel, porque habían estado 430 años esclavos. Entonces es como cuando, y para hacer un paralelismo de cómo con la ley, no es que Dios aprobaba ciertos comportamientos, pero lo que iba mostrando que Él no estaba de acuerdo y los iba regulando. Cuando, por ejemplo, a Jesucristo le dijeron, Moisés dio carta de divorcio, y el Señor explicó, no es que dio carta, eso lo hizo por la dureza del corazón. Entonces, con la ley, lo que estaba queriendo el Señor era acomodar cosas por la dureza de los corazones del ser humano. Entonces, había la esclavitud aún dentro de los
¿cómo te puedo decir?, de los judíos era diferente y estaba regulada. No se podía ser esclavo por más de 7 años. El séptimo año era el año de expiación, donde quedaba libre. Entonces, por ejemplo, para que te des cuenta una cosa, qué diferente, ¿no? Una persona robaba y lo pillaban robando, y tendrían que temblar muchos políticos con esto. Resulta que tenía que devolver 7 veces lo robado, según la ley mosaica. Entonces, si no podía devolver lo que había robado, lo que hacían era que quedaba como esclavo hasta pagar. Hasta que pagar lo que se había robado. Lo que se había robado. Entonces, vamos a la definición de esclavo o siervo. Persona considerada propiedad de otra y completamente bajo su control. El esclavo no decía qué voy a hacer, que hoy quiero, me voy, que esto, que lo otro. El esclavo era esclavo. Es más, comía las sobras. Sí. La práctica de tener esclavos comenzó, se considera, en la Mesopotamia antigua, donde se les compraba para hacer las tareas domésticas y agrícolas. Los esclavos no se podían adquirir por la guerra, cautivos después de una guerra, por compra en mercaderes. Los mercaderes vendían esclavos como pago por una deuda. Nacía ya esclavo en la casa de su amo y era su propiedad, como si fuese ganado. Se recibía como herencia también. Vea, pues. Entonces, y la esclavitud existía entre los antiguos israelitas. Era algo muy diferente de la que se conocía, pero lo había. Ahora, el tema es que había momentos donde el esclavo, como dijimos, o porque pagó su deuda o porque se cumplieron los 7 años, que tenía la opción de irse. Pero había algunos que no querían irse. ¿Por qué? Porque la persona con la cual estaban, con el cual habían trabajado, los había tratado bien. Porque hay de todo siempre. Entonces, algunos esclavos no querían irse. Entonces, Dios estableció en la ley que aquellos que no querían irse, que vayan a los jueces y públicamente los llevaban o a un poste o junto a una puerta, o sea, lo que sería el marco de la puerta, sí. Y ahí apoyarse en la oreja y con una lesna, que no es otra cosa que un punzón, con la que se hacía agujeros en el cuero, en la madera, en las telas, todo ese tipo de cosas, le hiciesen un agujero en la oreja para que quedase marcado como un esclavo por amor. Sí. Como un esclavo consciente y por elección propia. Y por siempre, ¿no? Por siempre, sí. Por siempre. No por otro periodo de 7 años ni nada por el estilo, sino por siempre. Que era una elección propia. Entonces, eso, recordemos, vamos a leer en Deuteronomio capítulo 15, versículos 15 al 18. Vamos a leerlo. Versículos 12 al 18. Si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea, y te hubiere servido 6 años, al 7º le despedirás libre. Y cuando lo despidieres libre, no le enviarás con las manos vacías. Le abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar. Le darás aquello en que Jehová te hubiere bendecido, y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te rescató. Por tanto, yo te mando esto hoy. Si has visto que habíamos hablado que Dios había regulado la relación entre... Estaba regulada, sí. Sí, de tal manera que no permitía una opresión de tal manera... Ni abusos, ni nada, aún con los esclavos. Y cuando uno se iba, no se tenía que ir con las manos vacías.
Tenía que darle una dote para que pudiera. Exacto. vivir en Para que nos libertad. demos cuenta como Dios siempre tuvo en cuenta todos los detalles, no dejó nada librado al azar. Continúa, por favor. Dice, y te acordarás que fuiste, versículo 16. Si él te dijere, no te dejaré, porque te ama a ti y a tu casa, y porque le va bien contigo, entonces tomarás una lesna y le horadarás su oreja contra la puerta, y será tu siervo para siempre. Así también harás a tu criada. No te parezca duro cuando le envieres libre, pues por la mitad del costo de un jornalero te sirvió 6 años, y Jehová tu Dios te bendecirá en todo cuanto hicieres. Entonces, aquí se amplía un poco más lo que hemos visto en Levítico. Recordemos, y para que entendamos, el pueblo que salió de Egipto, Dios le dio las leyes, les habló durante Éxodo, Números y Levítico. Cuando llegaron a las puertas de la tierra prometida, después de casi 40 años habían muerto casi todo el pueblo, salvo Josué y Caleb. Así es. Habían muerto todos, entonces todos los que iban a entrar generación. a la tierra prometida era una nueva generación. Entonces Dios lo que tuvo que hacer es volver a enseñarles las leyes para que cuando entrasen a la tierra prometida sepan y tengan estatutos a los cuales aplicar a su vida y por los cuales vivir. Así es. Entonces, tenemos ese cuadro, ¿no? De cómo Dios dejó. Ahora vamos al Nuevo Testamento, porque tenemos que entender que en nuestra realidad, que a veces pensamos que somos cristianos porque somos buenos, o porque nacimos en un hogar cristiano, o porque nacimos en la obra de Dios y pensamos que somos buenos. Y no hay bueno ni aun uno, dijo el Señor. Tú aquí nos estás dando todo un contexto, ¿no? Exacto. Todo un contexto para poder ir aterrizando, ¿sí? Más o menos. Para poder ir al hoy, a lo práctico de hoy. Juan capítulo 8, versículos 34 al 36. Va. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces, cuando habla de esclavitud, debemos entender que la esclavitud hoy en día está dada por el pecado, que el pecado esclaviza. Claro, pero por supuesto. Tú hablaste de la depresión, la soledad, un montón de síntomas de que algo no va bien en nuestra vida, pero que son como consecuencia del pecado, de la naturaleza pecaminosa, la naturaleza adánica pecaminosa, que no es cuestión como hay algunos que dicen, yo una vez escuché a alguno que dice, cuando vaya al cielo le voy a agarrar a Adán y le voy a dar una tunda porque por culpa de él. Y no, entendamos que heredamos esa naturaleza, pero el pecado pecamos nosotros. Sí, así es. No le puedo echar la culpa a Adán de mis mentiras, de mis fornicaciones, de mis adulterios, de mis malos deseos, malos pensamientos. No le puedo echar la culpa a otro. Tengo que asumir mi culpa. Pero es que echarle la culpa a otro viene desde Adán, inclusive que, o sea, y seguimos con ese tema de que no soy yo, sino que fue otro que me condujo, me indujo o me sedujo. Sí, pero no, es más, yo tomé la decisión. Pablo dijo, el pecado que mora en mí, miserable de mí. Exacto. Entonces, tenemos que entender y que el pecado nos hace esclavos. ¿Esclavos de quién? Del enemigo de Satanás. ¿De Satanás? Sí. ¿Del diablo? Por causa del pecado somos esclavos del diablo. Cadenas. Pero eso tenemos que tenerlo. Hay algunos que dicen, no, pero yo no soy esclavo de nada ni de nadie. Bueno, en tu orgullo, en tu soberbia, en tu altivez, en tu pecado, ¿no te das cuenta que el primer altivo, ¿quién fue? El diablo, Satanás. El primer orgulloso y soberbio, ¿quién fue? Don Lucifer. Y que por eso cayó. Entonces, manifiestas son las obras de la carne. Así es. Entonces, tenemos que entender ese nivel de esa esclavitud, porque si no, no vamos a comprender.
yo sé que ayer estaba predicando sobre esto y les decía a la gente, a veces pensamos que esto es demasiado teológico y es verdad, pero mi pueblo pereció, ¿por qué? Porque le faltó conocimiento. Le faltó conocimiento. Eso no significa que todo el mundo tiene que ir a un seminario bíblico y hacer un estudio teológico. Yo no fui al seminario, no tuve la oportunidad. Pero sí me interesó escudriñar las Escrituras, claro, porque en ella está la vida. Así es. Porque ella me trae la luz. Y por no escudriñar las Escrituras hay muchos que pierden la esencia de ser hijos de Dios y del llamado y de todo lo que Dios tiene. Y aún dejan de disfrutar. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento y por el desconocimiento o la apatía a escudriñar las Escrituras hace que muchos estén en la situación que están. Y es que volvemos a lo mismo, el orgullo, la arrogancia, eso cierra el corazón, cierra la mente, cierra los oídos a poder escuchar. Es que y una de las cosas, hemos hecho una generación de cristianos de eventos emocionales. Me emociono en eventos, pero no conozco a mi Dios a través de lo que Él me dice por su palabra. Así es. ¿Qué digo? ¿Que hay que quitar los eventos que no sirven? No estoy diciendo eso. No, es que hay que voltearla. Es que, sí. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Estoy diciendo que si me quedo solamente con eso, no tengo una base firme y sólida en mi vida. Eso estoy diciendo. Así es. Que el evento es para disfrutar, es para tener una experiencia, todo lo que quieras. Pero lo importante, lo que le va a dar sustancia a mi vida espiritual, es mi relación con Dios íntima y con su palabra, escudriñarla. Así es. Eso es lo que le va a dar sustancia. Entonces, en versículo 35 y 36, por favor. De Juan 8, ¿no? Sí. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Durante mucho tiempo escuché este versículo: si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Claro, pero el contexto es lo importante. Porque hay algunos que piensan, no, soy libre de esto, soy libre de... No, lo principalmente que vamos a ser libres es de la esclavitud del pecado. Es de la esclavitud, porque a Satanás le gusta que continuemos pecando para continuar manteniéndonos en esclavitud. Por supuesto. Entonces te va a facilitar todo lo necesario para que continúes pecando. Yo conocí a muchos que cuando se convirtieron al Señor decía, antes tenía que robar o lo que sea para la droga, desde que me convertí me la ofrecen gratuita. Antes a la mujer, a la chica que me gustaba, no me prestaba atención, desde que me convertí se me regala. Sí. Entonces, y así con un montón de situaciones. Pero, ¿por qué? Porque Satanás lo que quiere es que caigas en pecado para mantenerte esclavo. Las ofertas, sí. Eso es esencial. Amados, que lo entendamos, esencial. Porque nos va la vida. Nos va la vida. Vamos a Romanos capítulo 6, del 16 al 19. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Aquí lo deja muy claro el apóstol Pablo. Si te sometes al pecado, le obedeces al pecado, obedeces a la tentación. Por eso es tan importante conocer cuando Jesucristo venció la tentación. ¿Por qué? Porque ahí, sí, la victoria la obtuvo en la cruz del Calvario, pero qué importante fue cuando en la tentación, Él venció la tentación. Porque si Él hubiese caído en pecado, hubiese perdido toda autoridad y capacidad de llegar a la cruz y tener victoria en la cruz del Calvario. Imagínate. Entonces, ¿por qué? Porque el que se somete al pecado es esclavo del pecado. Y es esclavo de aquel para obedecerle. ¿A quién? A Satanás. Satanás. No cabe duda. Esto es
Biblia pura, no es elucubraciones de mentes. Sí, no, y no es traído quién sabe de qué invento, sino que ahí lo dice la Escritura, ¿no? Versículo 17, continúa. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Qué bonito. Por obedecer a Dios, somos libres del pecado y ahora ya no somos siervos, o sea, esclavos del pecado, ahora somos siervos de la justicia. De la justicia. Qué bonito. Vamos entendiendo. De aquella justicia que se hizo evidente en la cruz, ¿no? Exacto. Continúa, por favor. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Qué bonito. O sea, no hay que explicarlo mucho más. No hay que explicarlo mucho más. Porque ahora vamos a seguir en Romanos, pero en el 6 del 20 al 22. Vale. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. O sea que si vivimos en pecado, no podemos decir que soy justificado, que vivo en justicia delante de Dios. No nos podemos autoengañar. Por eso aquellas posiciones que de repente minimizan determinados pecados y dicen, no, esto no es así, o lo otro no es así, o es una mala interpretación. Mira, aquí no viene cuestión de interpretación. Aquí es cuestión de lo que dice. Si estamos en pecado, no podemos pretender vivir justificado delante de Dios. O aquellos que por su propia justicia se justifican, ¿no? Valga la redundancia, ¿sí? Por sus propias obras se justifican. Entonces, es como calmar conciencia. Sí, yo me acuerdo una persona que trabajó conmigo hace muchos años, en mi último trabajo secular, te estoy hablando en los años 90, principios, resulta que este hombre era adúltero, adúltero confeso, o sea, a nosotros, compañeros de trabajo, confeso. Pero cuando le hablé del Señor y él decía, sí, porque yo cuando hay una persona pobre le comparto un bocadillo o lo que sea. Y con eso vas a justificar tu adulterio. Con lo que entregas o lo que das o lo que sea, vas a justificar lo otro. Pero eso está en las conciencias cauterizadas de las personas que nos han acercado a la cruz. Exacto. ¿Pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Libertados de la esclavitud y hechos siervos de Dios. Siervos de Dios. O sea, libres de la esclavitud del pecado para ser siervos de Dios. Este es el meollo de la cosa. Romanos 3:23. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Redención. Esa es la palabra clave. La redención es algo así como el pago de una deuda. Recordemos que el esclavo era alguien que debía algo, por lo tanto era esclavo. Entonces, la redención lo que hace es que pago mi deuda para redimir esa deuda y ahora quedo libre. Entonces, Jesucristo pagó y nos hizo libres. Ahora, el tema es, una vez que soy libre, ¿qué hago con esa libertad? ¿Qué hago con esa libertad? Mira, ¿por qué? Porque hay muchos que les gusta, no les gusta el negro y el blanco, les gusta la paleta de grises, ¿no? Pero aquí vamos a Mateo capítulo 6, versículo 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro.
No podéis servir a Dios y a las riquezas. Decía, una vez que eres libre, ¿qué haces con esa libertad? Hay algunos que dicen, bueno, yo tampoco voy a seguir ser un religioso que sirve a Dios o está así como ustedes, pero ya soy libre de la vieja vida. No, eso no. Aquí dice que hay dos señores, no hay un tercero. Exactamente. Que hay dos. O estamos con uno o estamos con el otro. ¡Uy, qué radical! Pues está escrito. ¿Te acuerdas cuando Marcos Witt cantaba Yo quiero ser un radical? Señora, es un radical, sí. Es que estaba hablando de esto, de que el Evangelio es radical. O pertenezco al reino de la luz o pertenezco al reino de las tinieblas. No hay una tercera posición para mi comodidad y mi justificación. No la hay. No la hay. Entonces, Primera Pedro capítulo 2. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Wow. El apóstol Pedro dice, dos reinos. Dos reinos, ¿no? Que fuimos liberados de la esclavitud de un reino y atraídos hacia el otro reino. Cuando en la antigüedad un reino atacaba al otro y lo vencía, se quedaba con los cautivos como esclavos, y los esclavos pasaban de ser esclavos del rey perdedor al ser esclavos del reino ganador. Pero con la diferencia que en el reino de los cielos no somos esclavos por obligación. Dios no nos obliga no. Para nada. Nos deja lo que se llama el libre albedrío. En la lucha espiritual entre las tinieblas y la luz, el Señor, como dice Filipenses capítulo 2, Colosenses dice que el Señor clavó en la cruz del Calvario el acta de los decretos que nos era contraria. Esa acta de los decretos era el acta en la cual quedaba constatado que nosotros, por nuestros pecados, éramos esclavos del diablo y pertenencia del diablo. El contrato del diablo. Exacto. Y entonces, cuando el Señor en la cruz del Calvario murió y resucitó con poder, clavó el acta de los decretos, anulándola. O sea, quedó anulada por su gestión maravillosa en la cruz del Calvario, quedó anulada esa acta de los decretos que nos era contraria a nosotros. Entonces, eso es la libertad. La libertad. Ya no somos esclavos de Satanás, ahora somos libres por Jesucristo de toda esclavitud del pecado. ¿Has creído en Jesucristo? Completamente. Has sido perdonado. La sangre de Cristo te ha limpiado de todo pecado y ha pagado por tus pecados, por los míos, por los tuyos, todos. Ahora que somos libres, ¿qué hacemos? Porque, recordemos, no hay una tercera posición. De hecho, al pueblo de Israel siempre... recordemos, hay algunos que dicen, sí, pero eso es del pueblo de Israel. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 10, dice, y estas cosas, hablando de lo que sucedía en el Antiguo Testamento, quedaron escritas para que nosotros hoy aprendamos. Entonces, aprendamos de cómo Dios es, cómo Dios actúa, pero también cómo actuamos los seres humanos. Así es. Cómo es el corazón del ser humano. Entonces, en época del rey Acab, en época del rey Acab, el pueblo comenzó a desviarse a esa tercera posición que tanto nos gusta. Presten atención. Cumplían con todos los ritos, cumplían con todas las ofrendas y los diezmos,
cumplían con todo lo que la ley mosaica les decía, pero sin dejar de cumplir eso, también comenzaron a incursionar en adorar a Baal, en adorar a Astaret, comenzaron a incursionar en todo eso. Que es esa tercera posición, en el sentido, no estoy con el diablo, estoy con el Señor, pero a mi manera. Y es así que se escucha por todo lado. Y a mi manera lo cantaba Frank Sinatra como nadie. Pero no es la manera de Dios. No. Entonces, antes no éramos pueblo, pero ahora sí somos pueblo comprado por el Señor, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, antes éramos el pueblo de las tinieblas, ahora Dios nos rescató para vivir y para ser partícipe de su pueblo, pero no por obligación, sino por amor, por decisión. Sí. Por eso, la libertad, para poder elegir, yo tengo que tener libertad. Claro, y tomar mi decisión. Mi decisión. Uh-huh. Entonces, a partir de ahora, yo tomo mi decisión de seguir a Dios, de servir a Dios, de ser esclavo de Dios. Voy y digo públicamente que me marque. No soy marcado con lesna, pero soy marcado por el Espíritu Santo. El sello del Espíritu Santo, sí. El arras del Espíritu Santo. De que pertenezco y que le sirvo y que he tomado la decisión de servirle a Dios por amor y ser esclavo. Por siempre. Por siempre. Y ser siervo. Por lo tanto, cuando... No, esa pompa, ahí viene el gran siervo. ¿Cómo es? Es contradictorio. El gran siervo. Es contradictorio. Y no lo estoy diciendo porque muchos que los presentan así, porque muchos ni siquiera se sienten cómodos con eso. Exacto. Así es. Sino que hemos permitido porque hemos trastocado algunas cuestiones dentro del concepto. Así es. Entonces, y otra de las cosas que hemos trastocado dentro del concepto es, decimos, Jesucristo es el Señor. La palabra Señor en el griego antiguo era la palabra Kyrios, que era la palabra que se le decía al amo. Al amo, cuando lo llamaba el esclavo, le contestaba Kyrios. Sí, en el latín, que nosotros a veces lo vemos en algunas películas, que en el latín dicen Dominos. ¿Qué significa? El que domina. Entonces, cuando decimos Jesucristo es el Señor, significa es el ánimo. Ahora, es el amo. ¿Cómo podemos confesar que Jesucristo es el Señor si no lo obedecemos? Si no nos sujetamos a Él, sí, si no le servimos. ¿Cómo? Es contradictorio decir, tú eres mi Señor. Pero cuando el Señor dice, muy bien, necesito a alguien que vaya a tal sitio, que haga tal cosa. Y tú dices, no, yo tengo mis cosas, tengo mis planes, tengo creo que lo conté alguna vez, mi experiencia, tenía 24 años. El Señor se manifiesta en mi vida y me enamoro del Señor y me bautizo. Y de repente voy al primer estudio bíblico. Entonces había el pastor y maestro, un hombre de Dios maravilloso, que se llama Rubén Jiménez, que está en Miami ahora mismo. Este hombre adoraba al Señor y tocaba el teclado antes de comenzar el estudio. Ya. Antes de comenzar el estudio adoraba y tocaba. Y de repente decía... Porque el Señor te está llamando. Él ha hecho grandes cosas contigo y quiere que le sirvas. Y de repente él estaba con los ojos cerrados y yo sentía que me hablaba a mí. Y cuando abría los ojos, el dedo me apuntaba a mí. Entonces, a la clase siguiente me iba al otro lado. Éramos como 250, 300 en esa clase. Entonces, me iba para la otra punta, al otro lado. Y de nuevo, porque Dios te llama.
Ay, ay, ay. Y abro los ojos y era como que me apuntaba a mí y él estaba con los ojos cerrados. Y yo sentía, pero dentro mío decía, pero ahora viene la temporada en que yo hago siempre esto y tengo mis planes con mis amigos y mis proyectos. Y tuve esa lucha en mi corazón. Pero yo no podía decirle, tú eres mi Señor, si no le obedecía. ¿Cómo puedes decirle que Jesucristo es tu Señor si vives por ti, para ti, con tus planes, tus proyectos, tus propósitos, y no tienes en cuenta sus planes, sus proyectos, sus propósitos para con tu vida? Ahí es donde el Señor nos dice, decídete, ¿no? O eres frío o caliente. Toma una decisión. Estábamos hablando de la época de Acab. Sí, sí, sí. En esa época, el profeta Elías llamó a los profetas de Baal y el famoso día que descendió fuego del cielo. Y le dijo al pueblo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Baal es Dios, id en pos de él. Y si Jehová servir, seguidle. O sea, ¿hasta cuándo? Significa que no podemos estar en esa ambigüedad, dualidad. No hay lo que decíamos, la paleta de grises que nos gusta. Ajá. No la hay. O somos esclavos del pecado, o del reino de las tinieblas, o somos esclavos por amor del reino de la luz. Lo que pasa, y eso lo hemos hablado muchas veces, que muchas personas conciben a un Dios a su manera, como se lo han pintado, como se lo han imaginado, un Dios bonachón, un Dios buena gente, lo es, pero no desde el punto de vista que se ve como bonachón, que en últimas, ya a lo último, él va a decir, bueno, yo soy Dios, yo soy bueno, pasen todos. ¿Sí? Claro, pero no solamente eso, sino que se ha enseñado que Dios está casi como para conceder, como Aladino, sí. La lámpara Aladino, para que frotes la lámpara y te diga tus deseos son órdenes. Exacto. Como para tus caprichos. Como para tus caprichos, para tu ego, para todo eso. Y el siervo no está para eso. El siervo no está para sus caprichos, para su ego. El siervo está para servir a su amo. Tomamos de siervo al Señor y el Señor ahí sí se hace respetar. Él no es nuestro siervo. Entonces, claro, 2 Corintios capítulo 4, versículo 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. A ellos se predicaban o se presentaban, los apóstoles tenían una conciencia de eso que muchas veces no se tiene hoy en día. No digo que no la tengan todos, o líbrame el Señor de hacer esa afirmación, pero muchas veces no se tiene. Ellos tenían una conciencia de siervos. Fíjate lo que dice Judas, capítulo 1, versículo 1. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. ¿Pero cómo se presentó? Siervo de Jesucristo. Siervo de Jesucristo. Segunda de Pedro, capítulo. Recordemos, el concepto de siervo es de esclavo, no es de el gran siervo, el concepto prostituido que tenemos hoy en día. Segunda de Pedro 1:1. ¿Sí? Sí. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. ¿Te diste cuenta? Son las presentaciones que ellos hacen de sí mismos en sus cartas. Hablan de ellos como esclavos. Sí. Santiago 1:1. Santiago 1:1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Otro más. Y Tito 1:1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que según la
piedad. Todos ellos se presentan como siervos, como esclavos, porque ese concepto, recordemos que en aquella época la esclavitud todavía estaba latente. Hoy en día la esclavitud está un poco más soterrada, no es, pero que existe. Pero en aquella época estaba latente. Recordemos que había, con Demetrio y Diótrefes, había un tema de amo y esclavo que tuvo que lidiar el apóstol Pablo. Pero Así independientemente de eso, nos muestran que ellos tenían una conciencia de esclavo y que por lo tanto el esclavo está para servir, no para ser servido. No como algunos piensan, es que cuando yo llegue a pastor voy a mandar de tal manera que cuando yo llegue... Cuando tú llegues a pastor y si tienes ese corazón, estás totalmente desdibujado de lo que verdaderamente es, porque el pastor está para servir, no está para ser servido. Tenemos que recuperar ese tipo de cosas. Yo me acuerdo, porque aquí ya viene el tiempo donde tenemos que hablar de definiciones, como Elías le dijo al pueblo, defínanse. Por favor, defínanse. ¿A quién van a seguir? No, ¿hasta cuándo claudicar entre dos pensamientos? Y no podemos estar así entre dos pensamientos. Si Jehová es Dios, seguidle. Si va, id en pos de él. Entonces, pero la definición en la vida de los hijos de Dios es fundamental. Si me permites, un texto bíblico donde Pablo habla y les dice, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Cuando servidores de Cristo, ahí no dice, no da la palabra, no me acuerdo ahorita el término griego de esclavo, que siempre utiliza Pablo, sino que en justo utiliza el término uperete. Téngannos los hombres por uperete de Cristo. Los uperetes eran aquellos que remaban en los barcos ahí debajo. En las galeras. Sí, que los tenían encadenados y al ritmo de un tambor iban remando. Esos eran los uperetes, los esclavos que remaban los barcos que eran de comercio. Y lo más tremendo es que los uperetes estaban bien abajo del barco, la plataforma, no habían baños como los tenemos hoy, sino que los invitados y los que iban arriba hacían sus necesidades y eso caía abajo. Y los uperetes tenían que seguir remando a pesar de todo lo que les cayera. Y si un uperete se cansaba o se moría de cansancio, no es sino botarlo a mar y el otro. Venía otro. Y a esto se refiere Pablo cuando dice, téngannos los hombres por uperetes de Cristo. Como uperetes vamos a recibir de todo, pero tenemos que seguir remando. Claro. Y la definición. No podemos servir a dos señores. No se puede. No se puede. Pero no hay un término medio. O uno u otro. Yo me acuerdo cuando mi pastor, el que fue mi pastor durante muchos años y aprendí mucho de él, un día enseñó algo y yo decía, qué duro que es este hombre. Pero con los años me di cuenta que era así. Ahí no me acuerdo exactamente dónde dice la Biblia que por cuanto no quisiste servir a Jehová con gozo y alegría de corazón, y comienza a hablar y dice, serviréis pues a vuestros enemigos. Lamentablemente, la experiencia en más de 35 años en el Señor es que el que no decide servir al Señor termina siendo esclavo. En mayor o menor medida esclavo. Sí, indudablemente. En mayor o menor medida esclavo. El que no quiere un compromiso con el Señor, con su obra, con la iglesia,
para servir en algo. No quiere decir que tengas... ayer donde estaba predicando contaba el hermano pastor de esa iglesia acerca de la historia de una mujer que ella era la más feliz del mundo limpiando la iglesia. Su ministerio era antes y después del culto. Limpiar la iglesia y ella era feliz. No podía, no sabía orar, no sabía predicar, no tenía grandes luces, no tenía, lo que tenía era un corazón enorme y sabía que ese era su sitio. Entonces, ¿qué digo con esto? Hay otros, si el Señor te manda a ir a predicar a los enfermos, a las cárceles, no tengo tiempo, tengo que esto, tengo... ¿Tú te piensas que serás feliz? Toca soltar tantas agendas que tenemos propias, ¿no? Sí, toca soltar tanto egoísmo. El esclavo no vive para sí. Y si digo Jesucristo es mi Señor, tengo que entender que ya no vivo para mí, sino que vivo para mi Señor. Y mi mayor preocupación tiene que ser en qué Señor tú quieres que te sirva. ¿Cuál es mi... Quiero ser el uperete, como tú decías. ¿Cuál es mi sitio en la galera? ¿Qué remo? ¿El primero de la derecha o el último de la izquierda? ¿Cuál es? ¿Pero cuál es? Así es. ¿En qué lugar? ¿En qué sitio? Porque la multiforme gracia de Dios se manifiesta en múltiples: visitar hospitales, a los enfermos, qué sé yo, servir las mesas, servir lo que sea, pero servir. El llamado a servir... tal vez estamos buscando lugares de privilegio, ¿no? Claro, no para todos es el predicar en un púlpito, pero hay un púlpito en cada esquina de cada barrio, en cada mesa familiar, hay un púlpito. Con tus vecinos, en lugar de tu trabajo. Exacto, hay un lugar donde ser de bendición en cada necesidad del prójimo. Hay un lugar de bendición en cada necesidad del prójimo para ser instrumento de Dios. Pero tenemos que entender nuestra situación. ¿Y cuántos hay que, habiendo conocido y habiendo gustado el servir al Señor, por algún motivo dejaron de hacerlo? Porque de pronto no se llenaron sus expectativas, sí, personales. Por muchas razones, su corazón no estaba 100% vinculado o relacionado con Dios. No entendieron lo de uperete, por ejemplo. Sí, es que este término, cuando lo descubrimos, déjame decirte que es muy profundo y es muy tremendo, porque realmente el capitán es Cristo y nosotros somos sus uperetes. No cabe duda. Y entonces, vamos a recibir de muchas cosas. Y la Biblia dice, sufre penalidades como buen siervo de Jesucristo. Entonces, claro, porque nosotros lo que queremos es recibir, quisiéramos que diga, recibe tus bendiciones y tus reconocimientos y tu prosperidad como buen siervo de Jesucristo. Pero no dice así la Biblia. No dice así. Así es. Dice otra cosa, y debemos volver a lo bíblico, y debemos volver al gozo. Y hay muchos que han perdido el gozo porque han perdido su sitio, o han dejado o abandonado su sitio de servir al Señor. Hay muchos que han perdido. Es más, hay quienes su familia se ha perdido por el hecho de haber escogido dejar de servir al Señor. Sí, porque es una cuestión de decisión también. Decisiones que son de bendición y decisiones que son de tropiezo o de maldición directamente. El que pone la mano en el arado y voltea a mirar atrás no es digno de mí. Entonces, que Dios nos guarde, Carlos. Que Dios nos guarde y nos dé la sabiduría, la fuerza cada día para hacer lo que debemos hacer y hacerlo por amor. A Dios y a los hombres. El esclavo, cuando quedaba libre, tomaba una decisión. Y esa decisión era, yo ahora quiero ser esclavo, pero por amor. Cuando Jesucristo nos hace libre, nos toca en ese momento tomar una decisión. ¿Qué voy a hacer con mi vida?
Así es. ¿Voy a vivir mi vida para mí o voy a vivir mi vida para aquel que me dio la libertad? Hallen ustedes ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Que no, nuestra posición no vale, nuestro nombre no tiene nada que ver, es tomar posición de siervo. Es lo mejor, es un privilegio, de verdad que es un privilegio que el Rey de Reyes y Señor de Señores nos llame a servirle. Es un honor y es una honra que nosotros nos llevamos, que el Señor nos haya escogido para poderle servir. Antes éramos llenos de vergüenza porque le estábamos sirviendo a otro amo. El oprobio. Completamente. Ahora el Señor nos ha honrado con su llamado. Pudiendo haber escogido ángeles. Por supuesto. Pudiendo haber escogido a otros y nos escogió a nosotros. No se escogió a nosotros. Lo vil y despreciado de este mundo. Entonces, agachar la cabeza, eso es humildad y a servirle. Y en esta, para terminar, solamente de corazón decirles que el Señor nos ayude a tomar cada día la mejor decisión. Y no hay mejor decisión que servirle a Jesucristo. Cuando me pongo a analizar con mi esposa y digo, no me veo haciendo otra cosa. No me veo. Claro, no todo el mundo va a estar en la misma situación que yo, pero no me veo preocupado de ganar dinero. No me veo, no considero la más miserable de las vidas pensando en ganar dinero para mí, en una casa más grande. Lo veo lo más... No, por favor, que nadie se sienta juzgado por esto, pero en mí no puedo, no lo concibo. Me asfixiaría, sería como un pez fuera del agua, porque he aprendido y he gustado lo que significa servir al Señor. Entonces no quiero otra cosa en mi vida. Y creo que hay muchos que están entendiendo y muchos que derraman lágrimas en sus corazones porque en algún momento dejaron de servir al Señor o rechazaron el que Dios te haya llamado. Pero quiero decirte que había el escritor del Evangelio de Marcos, Juan Marcos, sobrino de Bernabé. En un momento también tomó una decisión así, hasta Pablo se enfadó con él. Pero después, al final, pasados los años, que esto muestra el corazón de Dios, Pablo le dijo, hablando de Juan Marcos, dice que lo traigan porque me es útil para el ministerio. Significa que Dios, aún los dones y los llamamientos son irrevocables. Y aunque hayamos tomado decisiones incorrectas en el pasado, podemos tomar decisiones correctas hoy y comenzar a servirle al Señor. Amén. Mis amados, es cuestión de decisión. Todos los días de nuestra existencia tomamos decisiones, todos los días. Levantarte es una decisión, lavarte los dientes es una decisión. Pero la decisión más importante que debemos tomar es renunciar a la esclavitud del pecado y recibir a Jesucristo como nuestro Señor. De verdad que estamos llamados a llevar las virtudes de aquel que nos rescató de las tinieblas a su luz admirable. Eso, de ser servidores, de ser siervos de Dios, es un gran privilegio. Y Dios nos va a decir, en su momento, buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Tomemos decisiones que tienen que ver con nuestra eternidad. Muchas gracias por acompañarnos. Dios les guarde, Dios les bendiga y hasta la próxima. Chao, chao.